Juan capítulo 12, versículo 44 al versículo 50 dice así. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermanos, el día de hoy vamos a ver fe e incredulidad en este pasaje. Jesucristo nos va a mostrar qué es lo que significa creer en Él, como también cuáles van a ser las consecuencias de rechazarlo. Ahora, hermanos, nos estamos sumergiendo en las últimas palabras de Jesucristo antes de ir a la cruz. Estas van a ser sus últimas enseñanzas. Ahora, para muchos de ustedes eso quizás les va a sorprender, porque recién estamos en el capítulo 12. Tenemos que llegar todavía, nos faltan bastantes capítulos para terminar este evangelio. Pero, hermanos, una característica especial de este evangelio de Juan es de que el apóstol Juan se va a tomar estos últimos capítulos desde el 12, desde parte del 12 hasta el 18, para presentarnos, hermano, la última noche de Jesucristo, las últimas horas de Cristo antes de ir a la cruz. Eso es algo especial en este evangelio. Y hermanos, nos estamos sumergiendo, nos vamos a empezar a sumergir el día de hoy en las últimas enseñanzas de Jesucristo antes de ir a la cruz. Estas enseñanzas, hermanos, son enseñanzas que vienen después de 3 años intensos de ministerio. Sí, Jesucristo, hermanos, vivió alrededor de 33 años en este mundo, pero Él solo tuvo un ministerio de 3 años y realmente fueron sumamente intensos. En estos 3 años, Jesucristo realizó milagros, realizó señales. Jesucristo recibió odio, rechazo, incredulidad. También hubieron algunas personas que creyeron en Él, eso no lo vamos a negar. Pero de los 12 que Él escogió como sus apóstoles, uno lo va a traicionar, como ya hemos empezado a ver en este mismo evangelio y vamos a continuar viendo más adelante. Pero algo, hermanos, que caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, creo que fue muy obvio, es el conflicto. Conflicto tras conflicto tras conflicto. Discusión tras discusión en este evangelio. ¿Por qué? Porque como el apóstol Juan mismo nos dijo, comenzando su evangelio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El mundo en general rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Cristo, en este pasaje, como vamos a empezar a ver también desde la próxima semana en el capítulo 13, quiere hablarle de manera personal y privada a sus discípulos. Lo que vamos a empezar a ver, hermanos, a partir del día de hoy, ya no son los discursos de Jesucristo a las multitudes, sino son las enseñanzas de Jesucristo de manera particular y especial a sus discípulos, específicamente a los 12 apóstoles, pero hermanos, esto también obviamente es para ti y para mí. ¿Y qué es lo que Jesucristo va a empezar a enseñarnos en estas últimas palabras y enseñanzas antes de su cruz? Jesucristo, hermano, nos va a enseñar acerca de la humildad. Jesucristo nos va a enseñar acerca del liderazgo. Jesucristo nos va a enseñar acerca del futuro. Vamos a hablar del futuro glorioso que tenemos los cristianos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él. Jesucristo, pero también junto con eso, nos va a hablar acerca de nuestros sufrimientos. Sí, nuestro futuro es glorioso, hermanos, pero la verdad es de que la gloria viene después de la cruz, como a Cristo, y nosotros en este mundo, como vamos a ver, capítulo 15, capítulo 16, vamos a sufrir. Así también Jesucristo, hermano, nos va a hablar del Espíritu Santo, nos va a mencionar acerca de qué es lo que el Espíritu Santo va a hacer por nosotros, de que Él mismo lo va a enviar. Y hermanos, en estos pasajes nos vamos a topar con uno de los lugares más santos, algunos lo han mencionado así, más sagrados en toda la Escritura, y es la oración sacerdotal de Cristo en Juan capítulo 17. Literalmente más adelante vamos a estudiar una oración completa de Jesucristo, de cómo Jesucristo oró por nosotros
a su Padre, oró en favor nuestro a su Padre. Vamos a hablar de eso más adelante en estas exposiciones. Pero en esta ocasión, hermanos, Jesucristo va a lidiar con el tema del rechazo. Va a lidiar con el tema de qué es lo que va a suceder con aquellos que no creyeron en Él. ¿Y qué es lo que significa, hermanos, para aquellos que hemos creído en Él, que hemos puesto nuestra fe en Él? ¿Qué es lo que significa el haber confiado? El haber puesto toda nuestra fe, toda nuestra confianza, toda nuestra dependencia en Él. Hoy día Jesucristo, hermano, a sus discípulos les va a presentar esto. ¿Qué es lo que significa haber creído en Él? Como también cuáles son las consecuencias de haberlo rechazado. Y este pasaje, hermanos, espero que sea de ánimo para todos nosotros, porque Jesucristo nos va a decir, hermanos, de que si hemos puesto nuestra fe en Él, podemos estar completamente seguros. Porque no hemos creído en un hombre, no hemos creído solamente en un maestro más. Hemos creído en el Hijo de Dios y al creer en Él estamos creyendo en Dios mismo. Pero también, hermanos, Jesucristo nos va a decir qué es lo que significa que lo rechacemos y cuáles van a ser sus consecuencias. Y como vamos a ver hasta el final de esta exposición, hermanos, esto tiene muchas aplicaciones para nosotros, como también, hermanos, tiene aplicaciones de manera particular en nosotros, como también en cómo nosotros predicamos el Evangelio. Porque quiero, por favor, hermano, que tomes muy en cuenta esto. Jesucristo le está dando esta enseñanza y estas palabras a los discípulos a los cuales en un tiempo más los va a comisionar a predicar el Evangelio. Les va a dar lo que conocemos como la gran comisión. Y Cristo, hermano, quiere que estos hombres sepan lo que está en juego. Cristo, hermano, quiere que sepan estos hombres que ellos están yendo con un mensaje con el cual no se puede jugar, el cual no se lo puede simplemente rechazar, un mensaje con el cual las personas no van a poder jugar a ser neutrales, sino que sí o sí este mensaje va a terminar en la vida eterna de aquellos que lo reciban o en la condenación eterna de aquellos que lo rechacen. Y debemos entender, hermanos, de que esto es muy importante tanto para nosotros como creyentes. Si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su fe en Cristo, esto también es para ti. Y también para aquellos que predicamos el Evangelio debemos entender cuáles son las consecuencias y cuál es el significado de predicar este Evangelio. Ahora, el contexto, hermanos, también es importante que recordemos para introducirnos, antes de introducirnos a los versículos que nos tocan el día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué ha estado haciendo el apóstol Juan en el pasaje anterior? ¿Qué es lo que ha estado haciendo el apóstol Juan en los pasajes que preceden a este? El apóstol Juan, hermanos, ha estado reflexionando respecto a la incredulidad del pueblo que escuchó la predicación de Jesucristo. Espero, hermano, te acuerdes de esto, desde el versículo 36 hasta el versículo 43, hemos visto hace 2 semanas, que el apóstol Juan, hermano, en cierta manera está preguntándose, ¿por qué tanta gente ha rechazado a Cristo? ¿Qué es lo que está pasando? Justo antes de eso, el apóstol Juan mismo nos ha presentado el rechazo de los judíos y cómo los judíos, a pesar de haber visto milagros, escuchado la palabra de Cristo de manera personal, directa de parte de Él, aún así no quisieron creer en Él y más bien el odio, el rechazo, la oposición contra Cristo cada vez se hizo más y más fuerte. Y el apóstol Juan ha estado reflexionando, hermano, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasa esto? Y lo que hizo en la última sesión de Juan, lo que hemos visto, es de que el apóstol Juan nos presentó la perspectiva divina. Hermano, la perspectiva divina es de que todo está yendo acorde al plan de Dios. Todo está en sus manos, nada se le está escapando. Y Juan nos dijo esto, y yo sé, hermanos, de que esto es algo que es necesario digerir con calma. No es fácil aceptar esto porque nuestro corazón pecaminoso quiere decirnos de que somos independientes, autónomos y que nuestro destino está en nuestras manos. Pero ¿te acuerdas? Juan nos va a decir, ¿por qué todos estos judíos están rechazando? ¿Qué está pasando? ¿El plan de Dios no está cumpliéndose? Y Juan más bien nos dijo, no, esto ya estaba escrito. Como dijo el profeta Isaías, esto iba a pasar. Nada se le ha escapado a Dios de las manos. Pero al mismo tiempo, hermano, y quiero recordarles bien esto, si bien el apóstol Juan nos presentó la perspectiva divina en la cual nos mostró a Dios como en completo dominio y autoridad, incluso de los que se pierden, Juan también nos presentó la perspectiva humana, en la cual en ningún momento el hombre deja de ser responsable de su incredulidad. Y por eso es que Juan nos dijo en el versículo 43 de que había hombres los cuales estaban rechazando a Cristo. ¿Y por qué?
porque amaban más la gloria de los hombres que a Dios. Entonces el hombre es responsable. El hombre es responsable de rechazar a su Salvador, al único Salvador. El hombre es responsable de rechazar al mismo tiempo que Dios no pierde el control. Ahora yo sé, hermanos, de que estas dos doctrinas nos generan cierta tensión y es normal, porque hay cosas que exceden nuestra razón, como hemos visto en aquella prédica. Ahora, Juan nos presentó esto: los hombres aman más la gloria de Dios, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por deseos personales habían negado a su Salvador. Y ahora el apóstol Juan nos va a presentar una enseñanza de Jesucristo a sus discípulos, y esto, hermanos, es, como les dije, de manera especial a sus discípulos, porque Juan ya nos dijo de que Jesucristo ya se apartó de las multitudes. Jesucristo ya se apartó de las multitudes y los debates públicos que tuvo. Ahora esta conversación que él va a tener, lo más probable es de que la está dando a sus discípulos, y ahora Jesucristo le va a explicar a sus discípulos tres cosas. 1, la fe y sus recompensas. 2, la incredulidad y sus consecuencias. Hoy día vamos a ver esto. Y 3, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la fe tiene esas recompensas y por qué la incredulidad tiene esas consecuencias? El día de hoy, hermanos, vamos a dividir la prédica en estas tres partes. Y lo primero con lo que vamos a comenzar es esto: la fe y sus recompensas. Déjenme leerles una vez más, versículo 44 al versículo 46. Escucha lo que la palabra del Señor dice. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, hoy día vamos a ver la fe, la verdadera fe y la recompensa comenzando este pasaje. Y lo primero que Jesucristo nos va a decir, hermanos, está en el versículo 44, que es que aquel que cree en Él no ha creído a un simple hombre. Escucha bien esto. Aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo no ha creído en un simple hombre. Y Jesucristo, hermano, quiere dejar esto sumamente claro. ¿Por qué sabemos esto? Porque Juan nos dice en el versículo 44 de que esta sección comienza con Jesucristo clamando. Esto significa, hermano, de que Jesucristo elevó la voz, Jesucristo habló fuerte. Jesucristo quiere que sus discípulos escuchen bien esto, no se pierdan esto. Y hermano, esto es muy importante porque le está hablando a sus discípulos, como ya les dije, que van a tener que ir y predicar el Evangelio, pero también le está hablando a sus discípulos, los cuales van a sufrir muchas cosas en este mundo por causa del Evangelio. Y Jesucristo quiere dejarles claro: saben, ustedes no han puesto su fe en cualquier hombre, no han puesto su fe en alguien finito, en alguien temporal, en alguien errante. Ustedes han puesto su fe en el mismísimo Dios creador del cielo y de la tierra. Escucha una vez más el versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que cree en mí, dice Jesucristo. Después de 3 años de haber enseñado, de haber predicado un mensaje. ¿Cuál era ese mensaje, hermano? ¿Cuál fue el mensaje que hemos visto de Jesucristo a lo largo de todo este evangelio? Se lo puede resumir de varias formas, pero déjeme darte algunas características del mensaje que Cristo nos ha dado hasta ahora. Jesucristo, hermano, nos ha dicho de manera explícita: yo soy el Hijo de Dios. A lo largo de todo este evangelio, una y otra vez, nos dijo: yo soy el Hijo de Dios. Yo hago los milagros que demuestran eso. Mi Padre mismo ha dicho que yo soy su Hijo. La Escritura en el Antiguo Testamento, hemos visto esto en Juan 5, da claramente testimonio de que yo soy el Hijo de Dios. Jesucristo, hermano, dejó claro esto a lo largo de todo este evangelio. Yo no soy solamente un hombre más, yo no soy un profeta más, yo no soy simplemente un carpintero de Belén o de Nazaret. Yo soy el Hijo de Dios. Eso significaba, hermanos, de que Él era Dios mismo. Y ahora, ¿qué más nos dijo, pero? ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Jesucristo, hermano, nos dijo de manera explícita de que Él vino a salvar pecadores. Es para eso que Él vino. Tú y yo somos pecadores. Este mundo está bajo pecado y condenación.
Y Él, siendo el Hijo de Dios, se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, para venir y salvar pecadores, para venir y morir en su lugar. Y Jesucristo, hermano, nos expresó esto una y otra y otra y otra vez a lo largo de este evangelio. Y ahora escucha lo que dice Jesucristo: el que cree en mí, el que cree este mensaje, el que ha reconocido quién soy yo, el que ha creído todo este mensaje que yo les traje, no ha creído a un hombre más, está creyendo en Dios mismo. Hermano, escucha una vez más, versículo 44. El que cree en mí, no cree en mí. Yo sé, hermano, que eso suena un poco raro, pero escucha lo que continúa diciendo Jesucristo: sino en el que me envió. Hermano, esto es muy importante porque aquellos que rechazan a Jesucristo, ¿a quién crees que estás rechazando? Hay gente, hermanos, que no va a aceptar todo lo que vemos en los evangelios porque ellos quieren creer de que si rechazo a Cristo, tal vez estoy rechazando a un maestro más simplemente, ¿sí? Mucha gente quiere creer en su mente de que si yo rechazo a Cristo es como rechazar, no sé, a un filósofo o a un maestro religioso como Gandhi o como Buda o como Mahoma o el que tú quieras nombrar. Entonces estoy rechazando un hombre más y Jesucristo va a decir acá: no. Tú no estás, si me rechazas a mí, si rechazas mi mensaje, tú no estás rechazando a un profeta más, a un rabí más, a un maestro, a un simple hombre. Tú estás rechazando a Dios mismo. Y ahora, hermano, esto es importante porque en el contexto hemos visto de que los discípulos fueron enfrentados con que los judíos, hermano, despreciaron a Jesucristo, ¿te acuerdas? Los judíos dijeron: ¿quién es este? Este es solamente un carpintero. Este es el hijo de José, nosotros conocemos a su padre, a su madre. Entonces, ¿quién es este para enseñarnos? Los judíos también buscaron rechazarlo y despreciarlo de otras maneras. En algún momento le llamaron loco, le dijeron que estaba loco, que estaba endemoniado. Algunos lo trataron a Jesucristo como un blasfemo. Pero Jesucristo, hermano, escucha lo que dice acá: los que han creído en mí, han creído en Dios mismo. Por ende, si tú has rechazado a Cristo, estás rechazando a Dios. No estás rechazando a un carpintero, un loco, un blasfemo, un maestro, un rabí. No, estás rechazando a Dios. Y este pasaje, hermano, pero tiene un énfasis especial en el versículo 44, y es que Jesucristo, hermano, está refiriéndose esencialmente no a los incrédulos, sino a los creyentes. Jesucristo dice: si has creído en mí, no has creído en mí, has creído en el que me envió. Hermano, este es un gran consuelo para todo cristiano. En una era, hermano, en la que los filósofos van y vienen, las ideas van y vienen, en la historia de la humanidad en la que tú vas a encontrar cuántas personas han dado sus vidas incluso por mensajes errados y mentiras, creyendo que estaban yéndose al cielo. Jesucristo mismo nos va a decir: muchos van a terminar en el infierno. Muchos creyéndose sabios en realidad son necios, Romanos capítulo 1. Jesucristo, hermano, acá te da la confianza, la seguridad de que si tú has creído en Él, escucha, puedes estar completamente seguro. ¿Por qué? Porque estás creyendo en Dios mismo. Hermano, escucha, y esto es fundamental para nuestra religión, para el cristianismo bíblico. Nosotros, hermano, no seguimos ideas de hombres más. El mundo te va a querer decir esto: tú estás siguiendo a un hombre más. No, Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo incluso rechazó eso de manera, con mucha fuerza, con mucha vehemencia. Y Jesucristo aquí, después de que ya les dijo esto de manera pública a los judíos, a sus discípulos, una vez más les está diciendo: el que cree en mí está creyendo en el que me envió. ¿Quién es el que lo envió? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo. Al recibir, hermanos, el mensaje de Cristo, estamos recibiendo el mensaje que el Creador de este universo tiene para ti y para mí. Escucha bien. Por eso yo puedo estar, hermano, tranquilo y seguro. Por eso es que el apóstol Pablo, en medio de la tribulación, de la oposición, de los enemigos, en medio de que estaba amenazado de muerte y estaba a punto de morir, escucha lo que él va a decir, 2 Timoteo 1:12. Yo sé en quién he creído y estoy seguro.
Hermano, eso no pueden decir personas las cuales han puesto su fe en las ideas de los hombres. Eso no puede decir la gente que pone su fe en la ciencia de este mundo, que constantemente se contradice, que constantemente cambia, que constantemente reconocen que han errado. Hermano, Jesucristo aquí nos está diciendo, sabes, tú puedes estar completamente seguro y confiado, porque el Dios que ha creado este universo, Él ha dado este mensaje. Y cuando tú crees en Jesucristo, estás creyendo en Él. Estás creyendo en Él. Hermano, yo puedo estar completamente seguro. A veces nos van a atacar a nosotros los cristianos, hermano, como personas que no conocemos mucho de muchas cosas, de muchos científicos y muchos estudios y muchas supuestamente avances del conocimiento humano en este mundo. Y no te estoy diciendo, hermano, por si acaso que estemos en contra de conocer estas cosas. Pero hermano, si yo conozco lo que Cristo hizo por mí y lo he recibido, tengo un conocimiento en el cual puedo estar completamente seguro y firme, sin necesidad de todas esas cosas, no hay problema. Por eso es que el apóstol Pablo nos va a decir 1 Corintios capítulo 1, de que sí, tal vez nosotros en el mundo somos considerados los más necios, quizás en este mundo somos considerados lo más despreciable, pero Cristo es la sabiduría de Dios y el poder de Dios por el cual podemos estar completamente seguros y tranquilos. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo mi fe en algo finito. Yo no estoy poniendo mi fe en algo temporal. Yo no estoy poniendo mi fe en algo errante como el hombre. Estoy poniendo mi fe, hermano, en el mismísimo Dios. Y es eso, hermano, lo que Jesucristo vino a decirnos. Es eso lo que Él enseñó. Es eso lo que les está volviendo a recalcar a sus discípulos. Y en este evangelio, hermano, hemos tenido ya discusiones extensas sobre esto, en el capítulo 5 sobre todo. Cuando Jesucristo le va a decir a los judíos, ustedes al rechazarme a mí están rechazando a Dios porque Él ha dado evidencia de que yo soy su hijo, Él ha hablado de mí, Él es el que me ha enviado. Capítulo 7 de este mismo evangelio, la doctrina que yo predico es la doctrina que Él me dio. Hermano, hay gente que dice de que los discípulos, los apóstoles inventaron este mensaje. Ellos sacaron de sus propias ideas todo lo que estamos leyendo y eso no es verdad. Jesucristo acá, hermano, les está diciendo a sus mismos discípulos, ustedes al haberme creído a mí, están creyendo a Dios. Y ahora, avanzando en esto, Jesucristo les va a decir, si ustedes han creído en mí, ustedes han llegado al conocimiento de Dios. Si ustedes me han conocido a mí, ustedes conocen a Dios. Escucha lo que continúa diciendo, versículo 45. El que me ve, ve al que me envió. Ahora hay varias cosas, hermano, que aclarar en este versículo, pero primero quiero, hermanos, una vez más mostrarles en este evangelio de que la evidencia, hermano, de la Escritura de que Jesucristo es Dios es algo innegable. Innegable. ¿Por qué? Escucha una vez más las palabras de Cristo, hermano. Y dime, hermano, ¿qué hombre podría decir tal cosa? El que me ve a mí, dice Cristo, ha visto al que me envió. ¿Quién es el que le envió? Ya hemos dicho eso. Es Dios. Hermano, yo estoy harto, sinceramente, estoy cansado de los testigos de Jehová, mormones, que están creciendo mucho, la verdad. Pero son gente que ataca la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que creen en un Jesucristo falso. Algunos de ellos han llegado a decir que Jesucristo es el hermano de Lucifer. Algunos de ellos han llegado a decir que Jesucristo es nada más que un ángel. Hermanos, escucha lo que Cristo dice acá. El que me ve a mí ha visto a quién? A Dios. Hermano, ¿qué hombre puede decir tal cosa? Cuando tú estudias a Dios, hermano, tú encuentras de que uno de sus atributos, que es uno de los más llamativos en la Biblia, ¿cuál es? Es su santidad. ¿Y qué significa, hermano, que Dios sea santo? Sí, yo sé, hermano, de que vas a decirme significa de que Él es puro, de que Él es limpio, de que Él no tiene pecado, y eso es verdad. Pero la santidad de Dios, hermano, significa mucho más. La santidad de Dios literalmente significa de que Él es un ser apartado de todo. No hay nada que se pueda comparar con Dios, hermano. Es por eso que es por eso que Dios mismo en el Antiguo Testamento, ¿qué va a decir? Va a decir, ustedes no se hagan imagen. No se hagan imagen. ¿Por qué Jesucristo dice eso? ¿Por qué, Dios dice eso? Porque, hermano, no hay nada en este mundo con el que puedas comparar a Dios.
Tú puedes querer darle a Dios la forma de un ángel, no es suficiente. Porque Dios es un ser que está completamente apartado y que trasciende y que está por encima de absolutamente todo lo creado. Por eso Dios va a decir, sabes, tú vas a querer representarme con el sol, pero no alcanza, porque yo soy algo que trasciende, que está infinitamente más allá de lo que el sol puede hacer. Tú puedes representarme con un animal, no importa, el animal más fuerte que encuentres acá no sirve. Hermano, ¿esto por qué es? Porque no hay nada que se compare a Dios. Él es santo, santo, santo. Nada, nada se asemeja a Dios. Ni el ángel más puro, más santo, más bello. Hermano, se asemeja a quien es Dios. Y cuando tú entiendes esto, escucha, ¿qué está diciendo Cristo acá? El que me ve a mí, ha visto al Padre. Y lo va a volver a repetir, ¿sí? Más adelante. Jesucristo le va a decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, ¿quién más que Dios podría decir eso? ¿Quién más que Dios podría decir eso? En este pasaje Jesucristo claramente, hermano, está mostrando de que Él es Dios mismo. Pero no solamente nos dice eso, sino que Él nos dice que si nosotros conocemos a Cristo, entonces conocemos a Dios. Escucha una vez más, el que me vea, el que a mí me ve, ve al que me envió. Esta palabra ver, hermano, no solamente significa ver con nuestros ojos, ¿sí? Esta palabra ver, hermano, tiene que ver con conocerlo. Esta palabra ver tiene que ver con entender quién es Él. Es por eso que esta palabra ver está unida al creer del versículo 44. Y Jesucristo, hermano, lo que está diciendo acá, escucha, el que me ha conocido a mí, el que ha entendido quién soy yo, esa persona, hermano, está conociendo quién es Dios. Ahora, hermano, debo utilizar este versículo para corregir un error que hasta nosotros a veces cometemos. Hermano, a veces he escuchado a personas decir esto. Ven una persona que no es cristiana, que no ha puesto su fe en Cristo, y dicen esto. Ah, pero esta persona es buena porque cree en Dios, ¿sí? Hermano, una persona que no conoce a Cristo, escucha bien esto, escucha muy bien esto, no conoce a Dios, no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, no entiende a Dios. Esto es muy importante, hermanos, porque en nuestra época hay un movimiento que intenta unir a todas las iglesias y todas las religiones. ¿Por qué? Porque al final todos creemos en Dios. Eso dicen. No, no, no. Cristo, hermano, dice, el que a mí me ve, ve al que me envió. Si tú no ves a Cristo, si tú tienes un Cristo distorsionado, si tú tienes un Cristo que no es el de la Biblia, no conoces a Dios. Escucha bien esto. Si tú no conoces a Cristo, cuando tú te acercas a Dios supuestamente a orar, no sé a qué Dios le estarás orando, porque no conoces a Dios. Escucha muy bien eso. No puedes conocer a Dios. Escucha lo que el apóstol Juan nos dijo en el capítulo 1 de este evangelio, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermano, ¿a través de quién es que yo puedo conocer a Dios? Es a través de Cristo, hermano. Es a través de Cristo. Ahora, algunos de ustedes tal vez está viniendo a su mente, pero un momento, pastor, Romanos 1 nos dice de que a través de la creación nosotros podemos conocer a Dios. Un momento, ten cuidado, ¿sí? Porque lo que Pablo dice en Romanos 1 es de que a través de la creación nosotros podemos saber que hay un Dios. Eso sí, podemos saber que hay un Dios, saber que hay un ser supremo que tiene ciertos atributos. Eso sí. Pero hermano, ¿qué dice Romanos 1 también? Esas personas que ven la creación y dicen, wow, debe haber un Dios. ¿Qué hacen esas mismas personas en ese capítulo? ¿Sabes qué hacen? Se van a los ídolos. Empiezan a adorar a la creación en vez del Creador. Porque es, hermano, en Cristo en quien nosotros realmente conocemos a Dios. Y hermano, esto es bastante razonable. Porque tú crees que Dios envió a su Hijo Jesucristo, hermano, a este mundo
para que tú conozcas a Dios a través de otra persona? ¿Tú crees que Dios va a hacer eso, hermano? Va a enviar a su único hijo para que muera, sufra por nosotros en este mundo, pero para que tú puedas llegar a Dios y conocer a Dios a través de otra forma, de otro camino, por otro camino. Más adelante vamos a ver, Jesucristo literalmente va a decir, Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y aquí, hermano, no solamente es llegar a Dios para la salvación, para estar en su presencia cuando Él nos llame, no, sino aquí en nuestro pasaje tiene que ver con conocer a Dios. Tú no has llegado al conocimiento del Dios verdadero a menos de que primero hayas visto quién es Cristo, hayas conocido a Cristo. Él es el que da, Él es el que revela, hermano, a Dios. Por eso cualquier religión que distorsiona quién es Cristo, hermano, no tiene a Dios. Punto final. El apóstol Juan, hermano, va a ser muy explícito en eso en su primera epístola. Aquellos que niegan quién es Jesucristo, va a decir el apóstol Juan, tampoco tienen al Padre. Tampoco tienen al Padre. Ahora aquí, hermanos, hay algunas cosas más que tenemos que meditar. Hermano, en Cristo es donde tú vas a aprender quién es Dios, como ya hemos dicho. Vas a aprender los atributos de Dios, el carácter de Dios, la obra que Dios tiene por ti y por mí. Hermano, yo ya he hecho este trabajo en nuestra mente hace algunas semanas con ustedes, pero déjame una vez más repetirte un poco para traerte a la memoria lo que hemos aprendido hace algunas semanas. Hermano, Dios es amor, ¿verdad? Ok. ¿Dónde es que nosotros vemos el amor de Dios así, manifiesto? ¿En quién? En la cruz, en Cristo, ¿verdad? Ahí está, hermano. Es ahí donde vas a conocer el amor de Dios. Dios es justo, ¿verdad? ¿Dónde es que vemos la justicia de Dios así, revelándose de manera manifiesta y plena? ¿Dónde, hermano? En Cristo. En lo que Cristo va a hacer por nosotros en esa cruz. Dios es misericordioso. Todos vamos a decir sí, amén. Pero ¿dónde, hermano, vemos esa misericordia? ¿Dónde es de que Dios nos revela cuán misericordioso es? En Cristo. Es en Él. Es por eso, hermano, que más adelante Jesucristo mismo se va a presentar como la luz de este mundo. Él es el que nos ilumina quién es Dios. Y hermano, para aquellos que hemos conocido a Cristo y hemos puesto nuestra fe en Cristo, escucha, si has conocido a Cristo, conoces a Dios. Aunque no hayas pasado por un seminario, aunque no hayas pasado por la universidad, aunque apenas sepas leer, si conoces a Cristo, escucha, tienes el conocimiento más importante, porque conoces a Dios, a tu Creador. Hermano, eso es un gran consuelo y eso es algo que nos mantiene firmes. Porque hermano, yo puedo ignorar muchas cosas, ¿sí? Y es la verdad. Pero hermano, si conozco a Cristo, escucha, ¿a quién he conocido? A Dios mismo. Si yo conozco a Cristo, hermano, tengo el conocimiento de aquel ser supremo que nos ha creado. Tengo el conocimiento, hermano, de aquel ser que es infinito y que trasciende absolutamente todo. Si yo conozco a Cristo, he conocido a Dios mismo. ¿Qué conocimiento, hermano, podría ser más importante en este mundo que conocer a Dios? Dime, ¿qué conocimiento podría ser más importante? Aquellos que hemos creído en Él, hermanos, podemos estar seguros que estamos fundamentados en la roca que es nuestro Dios. El Dios inmutable, todopoderoso. Hermano, yo he puesto mi fe en Cristo, he conocido a Cristo, he conocido a Dios mismo. Y hermano, mientras vamos avanzando en la Escritura y conocemos más a nuestro Señor Jesucristo, vamos a conocer más a Dios. Mucho más. Mucho más quién es Él, qué es lo que Él ha hecho por nosotros, qué es lo que Él quiere de nosotros. Hermano, déjame preguntarte esto. ¿Qué hombre puede darte tal seguridad? ¿Qué hombre puede darte tal seguridad en este mundo? ¿Qué erudito, qué doctor en ciencia o en lo que quieras podría darte tal seguridad de decirte, mira, si tú conoces a mí, si tú me conoces a mí, conoces a Dios? ¿Quién en este mundo podría darte tan seguridad? Hermano, esto es muy importante.
Porque si hay algo que los cristianos lamentablemente han caído en un error gigantesco, es en querer estudiar otras cosas antes que primero estudiar a Cristo. Antes que primero estudiar bien quién es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, yo conozco a Cristo, conozco a Dios mismo. ¿Quién podría darme tal seguridad, tal conocimiento? Solamente Él, hermano. Ahora, Cristo no termina ahí, sino que Cristo continúa diciéndonos también que creer en Cristo, creer en Él, escucha, nos libra de las tinieblas. Y como les dije, ahora estamos viendo en esta primera sección la fe y sus beneficios, la fe y qué es lo que significa, ¿sí? Versículo 46, escucha, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermanos, si tú has creído en Jesucristo, Él te libra de las tinieblas. Ahora hay varias cosas que aclarar respecto a esto, ¿sí? Uno, Jesucristo, hermano, se presenta como la luz. Ahora, hermano, esto ya Jesucristo ya hizo esto en este evangelio varias veces. Déjame leerte algunos pasajes. Juan 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Ahora, en ese pasaje, hermano, hemos estudiado esto. Jesucristo no va a decir, yo soy una luz más. No, yo soy la luz. Él mismo es la luz. Juan 9, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Te acuerdas cómo comenzó el apóstol Juan este mismo evangelio? Juan capítulo 1, versículo 4 al 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Ahora, hermano, aquí una vez más, entre paréntesis, Jesucristo nos está diciendo yo soy Dios también. Porque ¿te acuerdas lo que va a decir el apóstol Juan? 1 Juan 1, versículo 5. ¿Dios es qué? Dios es luz. ¿Te acuerdas lo que dice el salmista? Dios es la luz de mi salvación. Aquí Jesucristo está utilizando una vez más un atributo que se aplica a Dios. Y Él va a decir, yo soy la luz. Y ahora, ¿qué representa la luz, hermano? ¿Qué es lo que representa la luz en la Escritura? La luz, hermano, representa la verdad. La luz representa lo puro. La luz representa lo santo. La luz representa, hermano, como ya dije, a Dios mismo. Y si hemos creído en Cristo, hermano, escucha lo que Cristo dice, no vamos a andar más en tinieblas. Eso es lo que produce la fe en Cristo en nosotros. Antes de conocer a Cristo, hermano, escucha, estábamos en tinieblas. Quieras aceptarlo o no quieras aceptarlo, porque probablemente no te guste aceptarlo. Pero esa es la realidad. Antes de conocer a Cristo, hermano, la Biblia dice éramos ignorantes. Estamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, hermano, la Biblia es explícita cuando dice de que tú estabas completamente ciego. Ciego. Pero ya no más. Si has puesto tu fe en Cristo, hermano, Él nos libra de eso. Él nos da un nuevo corazón. Él nos ilumina los ojos para que podamos ver. Él, hermano, nos da una nueva vida para que el pecado ya no nos domine. Escucha lo que va a decir el apóstol Pablo acerca de ti y de mí. Hemos leído eso hace un momento, Efesios 4, versículos 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo, escucha esto, el entendimiento entenebrecido. Pablo dice, así anda la gente que no conoce a Cristo. Los incrédulos, ese es su estado. Están con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la dureza de su corazón. Eso es, hermano, lo que tú y yo éramos antes. Pero Pablo dice, ya no más. Tú y yo ya no tenemos por qué andar en esa vida. ¿Por qué? Porque Cristo nos libra de esto. Y ahora, hermano, aquí tenemos que analizar algo que es muy importante. Y es qué es lo que produce la fe verdadera en los verdaderos cristianos. El verdadero cristiano, Cristo nos dice acá, hermano, no va a permanecer en tinieblas. ¿Qué significa esto, hermano? Como dije, la luz representa la verdad. Y aquí te voy a decir esto. Un cristiano, hermano, puede permanecer en el error, en el engaño, en las mentiras.
Eso contradice lo que Cristo está diciendo acá. Ahora no te estoy diciendo, hermano, por si acaso, de que los cristianos no podamos equivocarnos. Todos nos equivocamos. Pero otra cosa, hermano, es permanecer en el error, en los engaños, en las mentiras. Hermano, Cristo dice, escucha, yo soy la luz del mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hermano, por favor, dejemos de defender a falsos maestros que lo único que hacen es predicar el error, la mentira, el engaño. Y creemos que son cristianos, creemos que están siguiendo a Cristo, creemos que son verdaderos creyentes. Aquí Cristo nos dice, no, el que cree en mí no va a permanecer en tinieblas, hermano. No va a permanecer en tinieblas. Y eso es algo que tú mismo has experimentado. Tienes que haber experimentado esto. Hermano, tú, si eres verdadero cristiano, tú sabes eso. Cómo antes de conocer a Cristo estabas ciego, viviendo completamente bajo las ideas corruptas de tu propia mente o de la moda de este mundo. Tú sabes eso. Pero en algún momento Cristo viene y te ilumina quién eres tú, cuál es tu pecado, cuáles son las consecuencias de tu pecado, cuál es la única forma de llegar a la salvación. Y Cristo, hermano, cuando llega a nuestra vida, ¿qué es lo que hace? Nos ilumina quién es Dios, quién es Él y ahora qué es lo que Él quiere. Nos ayuda a entender la palabra a través del Espíritu Santo también para que ahora podamos saber por qué camino ir. Ahora podemos ver. Como el salmista dice, en su luz nosotros vemos la luz. Entonces son abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestra mente para ya no más vivir en el error, en el pecado, en el engaño. Y también, hermano, vivir en el pecado. Ahora con esto, hermano, no te estoy diciendo de que el cristiano no peca. El cristiano peca, hermano. Todos pecamos. Aquel que dice que no tiene pecado, que dice Juan, es mentiroso, ¿sí? Pero hermano, el cristiano no permanece en el pecado. Y eso tiene que ver con este pasaje. Cuando Cristo dice, ustedes no van a permanecer en las tinieblas, hermano, las tinieblas representan eso, el error, el engaño, el pecado, la maldad. Representan eso, la injusticia. Y hermano, el cristiano no va a permanecer en eso. Porque la gracia de Dios abundó. Romanos capítulo 6, versículo 1, ¿permaneceremos en pecado? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Porque Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha dado una nueva vida. Hermano, escucha bien esto. Y es esto lo que nos ha sucedido, si has creído realmente en Cristo. Hermano, Cristo te ha iluminado de tal forma que ahora te ha librado de la potestad de las tinieblas, para que ya no vivas más en pecado. Sí, pecamos, nos equivocamos, erramos, caemos, sí. Pero permanecer en pecado, que el pecado sea algo habitual, una práctica continua en nosotros, hermano, eso ya no más. Por eso es que el mismo apóstol Juan, hermano, que nos está escribiendo este evangelio, ¿qué va a decir en su epístola? 1 Juan capítulo 3, versículo 10, aquel que practica el pecado, ¿qué es? Dicen, es del diablo, hermano. Eso va a decir el mismo apóstol Juan. ¿Y por qué dice eso el apóstol Juan? Por lo que estamos viendo acá. Cristo mismo le dijo, Juan, el que cree en mí, yo soy la luz del mundo, el que cree en mí no va a andar en tinieblas, no va a permanecer en tinieblas. Y hermano, esto es muy importante porque mucha gente que todavía practica el pecado, permanece en pecado de manera continua, habitual, alevosa, rebelde, a veces creemos que son cristianos. A veces nos creemos cristianos, hermano. A mí lamentablemente me pasó eso por mucho tiempo. Iba a la iglesia, estaba en grupos de jóvenes, me creía cristiano, ¿sí? Pero sabía que el pecado me dominaba todavía y nunca podía ser libre del dominio del pecado. Hermano, hasta que Cristo llegó a mi vida. No significa que soy perfecto, hermano, no significa que no peco. Pero es muy claro cómo el pecado ya no me domina, sino más bien ahora luchamos contra el pecado. Y por la gracia de Dios incluso hasta podemos vencer el pecado. Y lo podemos vencer. Y hermano, Jesucristo nos dice acá, no van a permanecer en tinieblas. ¿Qué le pasó, hermano, al apóstol Pablo cuando conoció a Cristo? Él vivía, hermano, en el error. Vivía en los engaños, vivía en mentiras de su antigua religión, el judaísmo, que le había enseñado que la salvación es por obras, que Cristo no es Dios, que Cristo no era el Salvador de este mundo. ¿Qué pasó, hermano, cuando Cristo llegó a la vida del apóstol Pablo? Abandonó todos esos errores, todos esos engaños.
Aunque probablemente su padre, sus abuelos le habían enseñado eso, Pablo estuvo dispuesto a abandonar todo eso y ahora seguir la verdad. ¿Qué le pasó a Mateo, hermano, cuando Cristo llegó a su vida? ¿Te acuerdas de Mateo? Un publicano. Los publicanos, conocidos en aquella época como la peor clase de pecadores, traidores a su nación. Los únicos amigos que podían tener eran prostitutas, asesinos, ladrones, porque estaban dominados por el pecado. ¿Qué pasó con Mateo cuando llegó, hermano, a la salvación? ¿Has leído este pasaje? Es muy bello este pasaje, hermano. Cristo llegó y dice que Mateo abandonó absolutamente todo inmediatamente. Hermano, eso es lo que Cristo hace con nosotros. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Nos ilumina para que ya conozcamos la verdad, sepamos quién es Dios, sepamos quiénes somos nosotros, reconozcamos nuestro pecado, sepamos quién es Él, reconozcamos que necesitamos un Salvador. Y nos ilumina para que ya no vivamos más dominados por las tinieblas, dominados por el pecado. Por eso es que el apóstol Pablo escucha lo que nos va a decir Efesios 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Escucha eso. En otro tiempo, sí, en otro tiempo, eso éramos. Hermanos, dejen de tratar a los incrédulos como pobrecitos inocentes. No, cualquier persona que no esté en Cristo, escucha lo que Pablo dice, está en tinieblas y es tinieblas. Lo único que hay. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Por qué nos dice el apóstol Pablo esto, hermano? Por lo que Cristo nos está diciendo aquí. El que cree en mí no va a permanecer en tinieblas. Si todavía estás en tinieblas, debes preguntarte, ¿he creído realmente en Cristo? ¿Realmente he puesto mi fe en Él? ¿Realmente he puesto toda mi confianza en Él? Porque hermano, Cristo dice acá, no vas a permanecer en tinieblas. Lucha contra el pecado, sí va a haber. Errores, sí va a haber. Pero es muy diferente, hermano, andar en las tinieblas. Muy distinto, muy distinto. Y ahora, hermanos, después de que Jesucristo nos presenta la fe y qué es lo que sucede con aquellos que han creído en Él, después de que Jesucristo nos presenta la fe y sus recompensas, ahora Jesucristo nos va a presentar, hermano, la incredulidad y sus consecuencias. Escucha el versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora tú te preguntas ahí, un momento, ¿dónde están las consecuencias ahí? Acabo de decir de que Cristo nos va a presentar la incredulidad y sus consecuencias, y aquí Jesucristo dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. ¿Qué está diciendo, hermano Jesucristo en el versículo 47? Lo que Jesucristo está diciendo es de que la incredulidad, escucha, va a tener consecuencias, pero su juicio, su sentencia, todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado y vamos a analizar este versículo con detenimiento. Primero, Jesucristo dice al que oye mis palabras. Hermano, hay mucha gente que oye. Hay mucha gente aquí que podría estar oyendo simplemente. Jesucristo mismo nos dio, hermano, una parábola en la que, ¿te acuerdas? Había gente que oyó y inmediatamente se olvidó. La semilla que cayó en el camino. Hubieron otros, hermano, que también oyeron y cayeron pero en espinas, cayeron en los pedregales y oyeron y supuestamente se alegraron de oír y dijeron, wow, qué lindo mensaje, qué buen mensaje. Pero después los afanes de esta vida, los deseos de riquezas, los problemas, los matan. Y esos son los que oyen, hermano, pero se olvidan. Luego Jesucristo nos va a decir, pero hay una persona a la cual oye y guarda lo que escucha. Ese es el verdadero creyente. Guarda lo que escucha. Esa palabra realmente afecta su corazón, su alma, todo lo que es. No es un oidor olvidadizo, como va a decir Santiago más adelante. Y Jesucristo nos dice esto acá, ¿sí? Los que oyen mis palabras y no las guardan. Hermanos, son personas que simplemente están aquí escuchando y como decimos vulgarmente, les entra por un oído, les sale por el otro. No les afecta. No les afecta, ¿sí?
Vienen acá, hermano, a escuchar la palabra de Dios predicada, como si estuvieran escuchando cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, no es algo que guardan cuando leen la palabra igual, es un libro más, no es algo que verdaderamente, hermano, permanece en sus vidas, afecta sus vidas. Es eso a lo que Jesucristo se refiere aquí con guardar. ¿Y qué dice Cristo? Su juicio todavía no va a llegar. Escucha lo que dice, yo no le juzgo. Ahora, tengo que aclarar, hermano, aquí cosas, ¿sí? ¿Qué significa eso de que Jesucristo dice yo no le juzgo? Algunos, hermano, cuando escuchan la palabra juzgar, creen que Jesucristo no los confrontó con su pecado. ¿Has visto el día de hoy, has visto el día de hoy eso? Tú confrontas el pecado y te dicen no juzgues. Te voy a preguntar esto, hermano. ¿Cristo confrontó el pecado de estos hombres? ¿Los confrontó muy duro? ¿Te acuerdas Juan 8? Ustedes son hijos del diablo. Entonces, por si acaso, hermano, confrontar el pecado no significa específicamente juzgar o condenar. Confrontar el pecado es simplemente eso, confrontar el pecado. Entonces, cuando Cristo acá dice, yo no los juzgo, no significa por si acaso de que Cristo no los haya confrontado y con mucha dureza cuando era necesario. Y hemos visto esto a lo largo de todo este evangelio. Entonces, cuidado con utilizar este tipo de pasajes para decir que no hay que juzgar, refiriéndonos a que no hay que confrontar el pecado. Porque Jesucristo realmente lo hizo. Ahora, ¿qué más no significa lo que Jesucristo dice acá? ¿Qué no significa cuando Jesucristo dice que no los juzga? Por si acaso, hermano, tampoco esto significa de que estas personas que han escuchado la palabra y no la guardan, no van a ser castigados en el presente. Hermano, el pecado trae consecuencias siempre, siempre. Y una vez más, les traigo a la memoria Romanos capítulo 1. ¿Te acuerdas qué dice Pablo en Romanos capítulo 1? Aquellos que conociendo la verdad se hicieron necios, prefirieron apartarse y hacerse ídolos. ¿Qué pasó con estas personas? Dios los entregó a sus pecados para que se destruyan con su propia maldad. Eso dice Dios. Y ese, hermano, es un castigo temporal en este mundo. Y hermanos, los pecadores sufren en este mundo y van a sufrir. Destruyen sus familias, se destruyen a sí mismos. Eso es lo que hacen. Entonces, cuando Cristo dice acá no les juzgo, no significa por si acaso de que los incrédulos no vayan a recibir ciertas consecuencias de su pecado aquí y ahora. Y lo van a hacer. Pero lo que significa, hermano, esto es de que su sentencia todavía no ha sido revelada. Y hermano, esto es muy importante porque aquí Jesucristo nos está presentando su paciencia. Hermano, a mí me sorprende mucho cuando tú estudias los evangelios y tienes en tu mente la paciencia de Cristo. Porque ¿te acuerdas de Juan y Jacobo que cuando vieron a unos samaritanos que rechazaron a Cristo, ¿te acuerdas lo que Juan y Jacobo quisieron hacer? Jesucristo, pidamos que caiga fuego del cielo sobre ellos, ¿te acuerdas? Porque hermano, tú ves a Jesucristo haciendo milagro y milagro y milagro y milagro, predicando la palabra, diciendo, yo he venido a salvar pecadores, y ves gente rechazarlo, literalmente, hermano, yo no tendría tanta paciencia. Y menos, hermano, Cristo, que tiene el poder de con una palabra destruirlo si quisiera, él podría haber hecho eso o no. Él podría haber hecho eso. Con una sola palabra, hermano, Cristo tenía el poder de destruir el imperio romano si quería. Pero hermano, Cristo les está diciendo acá, todavía su condena no se ha revelado. Y esta, hermano, es la paciencia de Cristo. Cristo ve a los incrédulos, hermano, y dice, sabes, va a llegar tu condena, pero no todavía. No todavía. Esto me trae un poco a la memoria aquel ateo que se paró ante un público y dijo, ¿no? Y blasfemó contra Cristo. Blasfemó contra Dios. Y dijo, si Dios existe, que me caiga un relámpago ahora mismo, ¿sí? Y no pasó nada. ¿Sabes por qué no pasó nada? Por lo que Cristo dice acá. No, su condena todavía no. Ya va a llegar. Todavía no. Cristo en su primera venida, hermano, vino para salvar. Ahora escucha bien esto. En su segunda venida sí va a venir para condenar. Eso sí. En esta etapa, hermana, que en esta etapa en la que nosotros estamos, Cristo es paciente con los incrédulos. Porque Él vino a salvar. Y Él está salvando todavía. Todos los días está añadiendo a aquellos que son salvos a la iglesia. Y es paciente, hermano. Y Cristo sí dice esto.
Los incrédulos, en su momento, todavía el día de hoy, como les menciono, todavía no son condenados como deberían. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, en esta etapa de la historia, busca salvar. Eso es lo que quiere Cristo, salvar. ¿Sí? Pero eso no significa, hermano, que su juicio no va a llegar. Escucha el versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Ahora escucha bien esta parte. En el día postrero. ¿Qué está diciendo Cristo acá, hermano? Lo que Cristo está diciendo, ¿sabes? Si tú eres un incrédulo y has rechazado a Cristo, el juicio te va a llegar y no vas a tener excusas. No vas a poder defenderte. Y es muy interesante cómo Cristo presenta esto acá en este evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo habla de estas personas que escucharon y no guardaron su palabra. Eso, hermano, es lo mismo que rechazarlo. Hermano, no creas que una persona que escucha el evangelio, escucha la palabra de Cristo y no la guarda, es neutral. No es neutral, es alguien que está rechazando a Cristo, es alguien que es su enemigo, es su opositor. Y Jesucristo, hermano, dice acá, el juicio les va a llegar y no van a tener excusa alguna. Y ahora, la forma en la que Jesucristo presenta esto, hermano, es muy llamativa. Porque Jesucristo, hermano, nos dice, escucha una vez más, versículo 48, el que me rechace y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermano, en el día del juicio, Cristo, sentado en su trono, no va a debatir con nadie. Una vez escuché a una persona, que nunca me olvido eso, que me dijo, yo cuando me encuentre con Dios le voy a decir esto y aquello, a ver qué me responde. ¿Sí? Bueno, no va a haber debate, no va a haber debate. Cristo, hermano, no va a necesitar él presentar su caso y decir, por esto esta persona tiene que ser condenada, a ver, que se defienda. No va a haber tal cosa. Jesucristo dice, hermano, él va a estar sentado en su trono como juez y la palabra que ya han escuchado, que ya se les ha predicado, el conocimiento que ya tiene, los va a dejar, hermano, sin justificación, sin excusa. Y no va a haber más oportunidad. Y van a ser condenados en el día postrero. Su juicio va a llegar y no van a tener posibilidad de defenderse. Escucha bien eso, hermano. Por eso es que el libro de Apocalipsis nos dice que los libros en el día del juicio se van a abrir. Y hermano, se va a presentar al mundo entero la verdad acerca de ti. Si eres un incrédulo, se le va a presentar al mundo entero la verdad acerca de ti. Cada uno de tus pecados. Y cómo a ti se te ha ofrecido la salvación. Se te ha dicho, aquí está Cristo, Él ha pagado por ti tu condena. Y tú rechazaste ese mensaje. Y no vas a poder dar ni una sola palabra. No vas a poder responder absolutamente nada. La palabra que ya se te ha predicado, cuando se te ha confrontado con tus pecados, se te ha mostrado que necesitas un Salvador, se te ha dicho que Cristo ha venido a salvar pecadores. Tú la has rechazado. Hermano, todos tus pecados van a ser de manera pública presentados. La oportunidad que se te ha dado de llegar a la salvación va a ser presentada y no vas a tener nada que alegar. Nada que alegar. Por eso, como dije, Cristo sentado en su trono como juez, hermano, no va a debatir con ningún pecador. No va a haber debate. No hay necesidad de eso. Van a ser condenados por la misma palabra que han recibido. El día del juicio, Cristo como un juez no va a tener que exponer ningún caso. No va a tener que argumentar para demostrar que eres culpable. Tú mismo vas a saber que eres culpable. Escucha lo que va a pasar el día del juicio. Cuando te presentes delante de Cristo, si eres un incrédulo, tú mismo vas a saber que mereces el infierno. Y no vas a poder decir nada. Nada. Hermano, eso es lo que Cristo está diciendo acá. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Yo no voy a necesitar argumentar, yo no voy a necesitar mostrar ante un juez por qué eres culpable. No. La palabra que ha hablado, ella te va a juzgar. En algún momento, cuando te encuentres con Dios, perdón por llamarte hermano, porque si has rechazado a Cristo no eres hermano. Pero si eres un incrédulo, cuando te presentes delante de Dios, Dios va a abrir tus ojos
y la palabra que has escuchado, tú mismo vas a saber que toda es verdad, toda es cierta. Y vas a darte cuenta de que no hay más opción, no hay más esperanza. Y que Dios al enviarte al infierno está haciendo lo justo. Lo justo. Sin debate, sin argumentación, sin discusión, nada. Nada, absolutamente nada de eso, hermano. Y el juicio a los incrédulos, hermano, como Cristo nos dice acá, les va a llegar. Ahora quizás les está mostrando, no quizás, les está mostrando paciencia. Ahora ha venido a salvar al mundo. Y todavía su mensaje está siendo predicado, sí. Pero si rechazas su palabra y no la guardas, el juicio va a llegar. Eso es inevitable. Inevitable. Podría llegar este mismo día si mueres. Podría llegar este mismo día si Cristo decide volver hoy día. Pero va a llegar. Eso, hermano, eso lo tienes por seguro. Ahora, ¿por qué, hermano? ¿Por qué tenemos estos resultados? ¿Por qué tenemos estos beneficios? ¿Por qué tenemos estas recompensas por la fe? El tener esta seguridad de que hemos creído en Dios, el ya no andar en tinieblas, y por qué hay estas consecuencias por rechazar este mensaje. Jesucristo nos va a decir, hermano, por qué. Y literalmente el versículo 49 comienza con un ¿por qué? Es por eso que les dije que versículo 49 y 50 vamos a ver el por qué. ¿Por qué estos buenos resultados? ¿Por qué estas recompensas para aquellos que creen? ¿Y por qué estas consecuencias para aquellos que rechazan y no creen? Escucha por qué. Versículo 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hermano, Cristo dice, todo lo que yo he predicado, lo que yo he enseñado, es el mandamiento que Dios me ha dado. Este evangelio, esta salvación, hermano, es el plan de Dios. Esto, hermano, como ya les dije al principio, no es algo que se inventaron unos judíos pescadores en el primer siglo. Este es un mensaje, hermano, que Dios ya había predestinado, planificado antes de la fundación del mundo. Antes de que Cristo venga a este mundo, Dios ya había decidido cuál iba a ser la forma de salvar pecadores. ¿Cuál iba a ser la única forma de salvar pecadores? Cristo. Y Cristo dice, escucha, yo les estoy predicando y enseñando lo que recibí de Dios mismo. De Dios mismo. El mensaje que Dios me dio para salvarlos es lo que yo les he enseñado, dice Cristo. Entonces, si rechazas ese mensaje, ¿qué crees que va a pasar? Ahora, si reconoces y aceptas ese mensaje, ¿qué crees que va a pasar? Vida eterna, como Cristo dice acá. Ahora, esto, hermano, es algo de lo que Jesucristo ha hecho énfasis una y otra vez. Déjame leerte algunos pasajes, yo los voy a leer por temas de tiempo, no les hago buscarlos. Pero esto Cristo, hermano, ha querido dejar muy claro a lo largo de este evangelio. Escucha Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Juan 8, versículo 26 al 28, escucha. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron de que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Hermano, Cristo nos dice por qué hay tanto estos resultados buenos para aquellos que creen, como por qué hay estas consecuencias tan terribles para aquellos que rechazan este mensaje. ¿Por qué? Porque, hermano, su mensaje no es cualquier mensaje. Su mensaje es un mandamiento que él recibió directamente de Dios. Y ahora, hermano, esto es muy importante en el contexto judío. ¿Por qué? Vayan conmigo a este pasaje, si vamos juntos, por favor. Deuteronomio capítulo 18. Porque, hermano, los judíos, como los discípulos, sabían esto.
Sabían de que Dios les había dicho que levantaría a alguien al cual tenían que sí o sí escuchar. Dios, hermano, les dijo en el Antiguo Testamento, yo voy a enviar a alguien más grande que Moisés, y a él sí o sí tienen que escucharlo. Si no lo escuchan, las consecuencias van a ser terribles. Y si lo escuchan, más bien los resultados van a ser de bendición, de bienaventuranza. Escucha lo que dice Deuteronomio capítulo 18. Voy a leer desde el versículo 18 y 19, ¿sí? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Hermano, es por eso que Jesucristo una y otra vez va a decir, lo que yo hablo no lo hablo yo, porque si no es el Padre que me ha dado estas palabras. ¿Por qué crees que Cristo, hermano, repite eso una y otra vez? Porque Jesucristo es el cumplimiento de este pasaje. Los apóstoles en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 3, van a reconocer a Cristo como el cumplimiento de este pasaje de Moisés. Y escucha una vez más lo que dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. ¿Por qué crees que dice Cristo, hermano? He recibido un mandamiento de mi Padre y eso es lo que yo les estoy dando. Escucha ahora el versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hermano, este pasaje es muy paralelo al pasaje que estamos viendo en Juan, ¿o no? Cristo acaba de hablar del juicio de aquellos de aquellos que rechazan su mensaje. Aquí Dios mismo dice eso, aquel que no reciba el mensaje de aquel que yo voy a levantar, yo le voy a juzgar, yo le voy a pedir cuenta. Y este hombre que va a ser levantado va a ser alguien que yo le voy a dar mandamiento de todo lo que va a hablar. Y por eso Cristo nos dice ahora en el Nuevo Testamento, todo lo que yo he hablado es un mandamiento que he recibido del Padre. Ahora, como ya les he adelantado, hermanos, ¿cuándo Cristo recibió este mandamiento? Y es muy importante que Jesucristo hable de su obra como de su mensaje como un mandamiento. Porque, hermano, el Padre en la eternidad le dijo al Hijo, así vamos a salvar a estos hombres. Voy a crear este mundo, se van a rebelar y así los vamos a salvar. Y tú vas a ir a salvarlos. Y tú les vas a predicar este mensaje, que es la única forma en la que van a poder estar a cuentas conmigo. Hermano, ese es el mandamiento que Cristo recibió. Y como te estoy mencionando, ¿cuándo recibió Cristo esto? Hermano, Cristo lo recibió en la eternidad, antes de todo. Cristo ya había recibido este mandamiento. Por eso, en nuestro pasaje en Juan, hermano, Jesucristo está utilizando palabras en tiempo pasado. Porque no es un mandamiento que, hermano, Jesucristo no es como Joseph Smith, por ejemplo, el de los mormones, que de repente en algún momento recibió una revelación de alguien, sí, de un ángel supuestamente que solamente algunos vieron, sí. No, Cristo sabe, este mandamiento que yo recibí de parte de Dios es pasado. Yo ya sabía por qué vine. ¿Te acuerdas Cristo a sus 12 años en el templo? Él ya tenía conocimiento. Yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Hermano, escucha lo que la Biblia dice. No tengo tiempo para explicarte a fondo esto, pero solamente escucha. Hebreos 13, versículo 20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, escucha, por la sangre del pacto eterno. Escucha cómo se habla de la muerte, del Evangelio, del sacrificio de Cristo, como algo que es un pacto eterno. Esto ya estaba entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como un pacto, incluso antes de crearnos, de que ellos iban a hacer esto. Cristo iba a cumplir esto, Cristo iba a predicar esto. Escucha Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora escucha cómo se habla del Cordero. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué se habla así, hermano, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, hermano? Porque esto ya había sido planificado. Era un mandato que Dios ya le había dado a su Hijo desde antes, hermano, de la fundación del mundo. Y Cristo dice, escucha, si tú rechazas este mensaje, estás rechazando eso.
Estás rechazando el plan eterno de Dios. Estás rechazando a Dios mismo. Y Cristo dice, hermano, acá, yo esto es algo que les he dicho, es algo que he hablado. Ahí está utilizando dos palabras que significa de que Él, hermano, ha estado enseñando esto constantemente, explicándolo aquí, allá, a los pecadores, a los judíos, debatiendo, mostrándoles esta verdad a todos. Y si no la reciben, ahora Cristo les dice a sus discípulos, escucha, están rechazando a Dios mismo, el mensaje que Dios me ha dado, que el Padre me ha mandado. Si rechazas al Hijo, como he mencionado, te estás oponiendo al Padre. Y el plan, hermano, que Él hizo para salvarte a ti y a mí. Hermanos, es por eso que tanto la fe tiene estas recompensas que hemos visto al principio, como la incredulidad tiene estas consecuencias, como hemos visto en el segundo punto. Porque este mensaje no es cualquier mensaje. Es un mandato, es una doctrina, es un plan que Dios preparó de antemano para nosotros, para revelar a este mundo. Hermano, como les dije al principio, también quiero aplicar este pasaje al tema del evangelismo. Cuando predicamos el evangelio, hermano, debemos tomar muy en cuenta lo que Cristo está diciendo acá. Tú a las personas no le estás dando una sugerencia, un mensaje más entre muchos. Y como te dije, aquí Cristo, hermano, está preparando a sus discípulos para la gran comisión. Y, hermano, Cristo quiere que sus discípulos sepan. Ustedes están yendo a predicar un mensaje de una verdad absoluta que Dios ha revelado y de la cual depende la vida eterna de sus oyentes. Si creen en este mensaje, vida eterna, como dice el versículo 50. Lo que yo hablo, este mandamiento es de vida eterna. Si rechazan este mensaje, condenación eterna. No hay más. Y los apóstoles, hermano, como tú y yo, necesitamos entender esto. Cuando predicamos el evangelio a nuestros hijos, hermano, no estamos dándoles fábulas de sopo. Estamos predicándoles el mensaje del cual dependen sus almas. Cuando tú vas a la calle a predicar, hermano, cuando predicas en el trabajo es igual. No, nuestro mensaje no lo compares con el de los mormones, con el de los testigos de Jehová, con el de los adventistas, con el de los musulmanes. No los compares. No. Yo te estoy dando un mensaje que viene directamente de Dios. Así Cristo lo presentó. Y si lo rechazas, vas a ser juzgado, vas a ser condenado. Pero si crees en Él, la vida eterna se te va a regalar. Y hermano, es eso lo que Cristo quiere aquí. Por eso es que en el Nuevo Testamento, hermano, vamos a ver a los apóstoles rogarle a las personas para que reciban este mensaje. Rogarles. Vamos a ver a los apóstoles discutiendo, debatiendo, peleando incluso, aunque los persigan, aunque los odien, porque las personas reciban este mensaje. ¿Por qué? Una vez más escucha. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este mensaje que hemos recibido de Cristo proviene de Dios mismo, hermano. Y es así como debemos presentarlo. Como un mensaje, hermano, que es una verdad absoluta en un mundo que no quiere verdades absolutas. En un mundo que quiere decir que todos los caminos al final nos van a guiar al cielo. No. O crees en Él y eres librado de las tinieblas, o rechazas este mensaje y vas a ser juzgado. No hay más. Porque este es el mandato que Dios le dio a su propio Hijo para revelarnos.